¿Te has preguntado alguna vez por qué el perdón es tan difícil? ¿Por qué cuesta tanto soltar el rencor cuando alguien nos ha herido profundamente? A menudo, el perdón se percibe como un acto imposible, como si al hacerlo estuviéramos cediendo o justificando la ofensa. Pero Jesús nos enseña algo completamente diferente. Nos muestra que el perdón no solo libera al otro, sino que también nos libera a nosotros. Es un acto de valentía, una decisión de vivir en paz, en lugar de ser prisioneros del resentimiento. Pero aquí viene lo más hermoso. Dios no solo nos llama a perdonar, también nos capacita para hacerlo. Nos ofrece la gracia y la fuerza necesarias para soltar las heridas y reconstruir lo que se ha roto. A lo largo de este video, te invito a descubrir la enseñanza de Jesús sobre el poder del perdón, como nunca antes lo has visto. Reflexionaremos juntos sobre el verdadero significado de perdonar y cómo esta práctica puede cambiar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Si estás listo para dejar atrás el peso del rencor y abrazar la libertad del perdón, quédate hasta el final. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje espiritual donde el perdón se convierte en la llave que abre las puertas del amor y la paz. Comencemos. Número 1. Mateo 18, versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro se acerca a Jesús con una pregunta que probablemente también resuena en ti y en mí. ¿Hasta cuántas veces debo perdonar a alguien que me falla? ¿7 veces? Quizá Pedro pensó que estaba siendo generoso, porque perdonar 7 veces ya era algo admirable en la mentalidad de aquella época. Pero Jesús, con su sabiduría y amor inigualable, rompe cualquier esquema y le dice: No te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Imagínate la cara de Pedro en ese momento. Y ahora dime, ¿qué pensarías tú? Porque aquí Jesús no estaba dando un número exacto, ni una fórmula para llevar un registro del perdón. Lo que Jesús está diciendo es que el perdón no tiene límites, no tiene condiciones, no tiene una fecha de caducidad. Ponte a pensar en esto. Vivimos en una sociedad que suele medirlo todo. Nos cuesta dar sin esperar algo a cambio. Perdemos la paciencia cuando alguien nos falla repetidamente. La mentalidad cultural de los tiempos de Jesús no era tan distinta. Perdonar 7 veces era visto como una generosidad extrema. Pero Jesús vino a romper con esa lógica limitada, a desafiar las expectativas humanas y a mostrarnos una nueva manera de relacionarnos, el perdón sin fin, porque el perdón ilimitado no es una opción o una sugerencia, sino una transformación radical de nuestro corazón. Es pasar de la venganza y el resentimiento a la libertad y la paz. Y aquí hay algo muy profundo. Cuando Jesús nos pide perdonar sin medida, nos está invitando a imitar a Dios mismo. Piensa en cómo el Padre Celestial actúa contigo y conmigo. Él no lleva un registro de nuestras faltas, no saca una lista y dice: Esta es la 10ª vez que me fallas, hasta aquí llegamos. Dios nos perdona una y otra vez. Cada vez que venimos a Él con un corazón arrepentido, su gracia nos abraza. Esa es la esencia del amor de Dios. Y Jesús nos reta. ¿Puedes extender esa misma gracia a los demás? ¿Puedes perdonar a tu hermano, a tu amigo, incluso a aquel que te lastimó profundamente? Ahora sé lo que podrías estar pensando. Perdonar no es fácil. Nos cuesta porque nuestro orgullo se interpone. Sentimos que perdonar es perder, como si al hacerlo estuviéramos justificando lo que nos hicieron. Pero mira, cuando ponemos límites al perdón, nos estamos cargando con un peso que no nos corresponde. El resentimiento se vuelve una cadena que nos ata, una herida que nunca sana. Por eso Jesús nos enseña que el perdón no solo libera al otro, sino que también nos libera a nosotros mismos. Perdonar es soltar,
soltar el rencor, soltar el deseo de venganza, soltar esa carga que nos roba la paz. Y cuando lo hacemos, algo maravilloso sucede, comenzamos a sanar. Dejamos de revivir esa ofensa una y otra vez, y nuestro corazón empieza a experimentar la verdadera libertad. Porque el perdón no cambia el pasado, pero sí transforma nuestro presente y nuestro futuro. Nos permite construir relaciones más sanas, más auténticas. Nos permite amar como Jesús nos ama. Jesús nunca dijo que perdonar sería fácil. De hecho, es uno de los mayores desafíos que enfrentamos como seres humanos, pero también es una de las mayores oportunidades de crecimiento espiritual. Cada vez que elegimos perdonar, estamos eligiendo amar sin condiciones, estamos decidiendo vivir según la visión del reino de Dios. Y en ese reino, la misericordia y el amor son el lenguaje cotidiano. Así que te dejo con esta reflexión. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar hoy? Tal vez sea un amigo que te traicionó, un familiar que te lastimó, o incluso a ti mismo. Recuerda que el perdón no es para los que se lo merecen. El perdón es para los que deciden liberarse y liberarse en el amor de Dios. Jesús te muestra el camino. Él ya te perdonó sin medida. Ahora es tu turno de extender esa gracia a los demás. Porque, al final, cuando perdonas, estás dejando que el amor de Dios transforme tu corazón. Sé que no es fácil, pero también sé que, con la ayuda de Jesús, es posible. Y cuando lo logres, descubrirás una paz que va más allá de cualquier entendimiento humano. Número 2. Mateo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús en Mateo nos deja una verdad que es tan desafiante como transformadora. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Esa afirmación nos pone en una situación de reflexión profunda, ¿no crees? Aquí Jesús no está hablando de un simple acto de perdón, sino de una relación entre nuestro corazón y el corazón de Dios. Mira, hay una relación directa entre el perdón que damos y el perdón que recibimos. No se trata de un trato comercial, ni de un «te perdono para que Dios me perdone». No, ver, esto va más allá. Jesús está hablando de una coherencia espiritual. Si nosotros hemos sido capaces de experimentar el amor y el perdón infinito de Dios, ¿cómo no extenderlo a los demás? Es como si el perdón que damos fuera un eco del perdón que hemos recibido. Cuando entendemos esto, algo dentro de nosotros cambia. El perdón ya no se siente como una obligación, sino como una respuesta natural a la gracia que hemos recibido. Pero aquí hay algo importante. Dios ve el corazón. No basta con decir te perdono si en realidad seguimos guardando resentimiento por dentro. Perdonar de verdad significa soltar, dejar ir, hacerlo con sinceridad. Y sé que no es fácil. Muchas veces pensamos, ¿por qué debería perdonar si me lastimaron tanto? Pero el perdón sincero nos hace humildes, nos ayuda a recordar que también nosotros necesitamos la gracia de Dios cada día. La falta de perdón, por el contrario, levanta barreras espirituales, nos cierra, nos amarga y de alguna forma nos desconecta de Dios. Piensa en esto. Cuando perdonamos estamos imitando al Padre Celestial. Dios, en su infinita misericordia, nos perdona una y otra vez. Nos lo muestra con su amor constante, aun cuando caemos y volvemos a fallar. Si Dios hace esto con nosotros, ¿no crees que también deberíamos hacerlo con los demás? Perdonar no es opcional para un cristiano, es un reflejo directo del carácter de Dios en nuestra vida. Y cuando lo hacemos, permitimos que su amor fluya a través de nosotros hacia quienes nos rodean. Ahora quiero hablarte del resentimiento, porque a veces lo que nos impide perdonar es el dolor que nos quedó dentro. Nos aferramos a la ofensa, pensamos que perdonar es dejar que se salgan con la suya. Pero perdonar no significa que la ofensa estuvo bien, significa que estamos soltando el peso que nos estaba atando.
Cuando no perdonamos, nos encadenamos a la amargura, nos llenamos de enojo, de frustración y nos alejamos de la paz que Jesús nos ofrece. En cambio, cuando soltamos la ofensa, cuando le decimos a Dios, tú eres el juez, tú harás justicia, encontramos libertad. Una libertad que nos limpia por dentro y nos acerca más a la presencia de Dios. Aquí Jesús nos hace un llamado a la coherencia. No podemos pedir el perdón de Dios y al mismo tiempo negarnos a perdonar a otros. Sería como recibir un regalo precioso y negarnos a compartirlo con los demás. La coherencia en el perdón no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también es un testimonio poderoso para el mundo. La gente puede ver a Jesús reflejado en nosotros cuando elegimos perdonar. Esa coherencia es lo que nos acerca a la visión del reino de Dios, un reino donde la gracia y la misericordia son el idioma común. Así que quiero preguntarte algo. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar? Tal vez sea alguien que te ha herido profundamente, alguien que ni siquiera ha pedido perdón. Pero ¿vale la pena seguir cargando con ese peso? Jesús te invita a soltarlo. Te invita a dejar la justicia en manos de Dios y a experimentar la libertad que trae el perdón. Recuerda que, así como Dios te ha perdonado, tú también puedes perdonar. Y cuando lo hagas, no solo serás libre, también estarás abriendo tu corazón a la plenitud de la gracia de Dios. Número 3. Lucas 6, versículo 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Jesús nos deja un mandato claro en Lucas. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y aquí no se trata solo de imitar algo externo, sino de dejar que la misericordia transforme lo que somos. Porque Dios no solo actúa con misericordia, su esencia misma es misericordiosa, es parte de su naturaleza. Cada vez que fallamos, que nos alejamos, que nos encontramos rotos y sin dirección, el corazón de Dios no nos rechaza. Al contrario, se inclina hacia nosotros con compasión, con ternura, con una misericordia que no tiene límites. La invitación de Jesús es desafiante, pero también esperanzadora. Nos pide que entendamos este corazón de Dios y que lo reflejemos. No por obligación o por apariencia, sino por una transformación interna. Una transformación que solo puede venir cuando realmente conocemos a nuestro Padre y experimentamos su amor. Cuando entendemos cuánta misericordia hemos recibido, algo dentro de nosotros empieza a cambiar. De repente, esa misma misericordia comienza a fluir hacia otros, porque ¿cómo podríamos recibir un amor tan grande y no compartirlo? Y aquí viene el reto, imitar a Dios en nuestras relaciones diarias. Si hemos sido perdonados, también debemos perdonar. Si hemos sido tratados con bondad, también debemos tratar a otros con bondad. Pero la misericordia va más allá del perdón. Es también ser compasivos, solidarios y atentos a quienes están sufriendo a nuestro alrededor. No es algo que se queda en palabras o intenciones bonitas. La misericordia es algo activo, es lo que convierte nuestras relaciones en canales de gracia, donde el amor de Dios se hace tangible a través de nosotros. Pero sé que no es fácil. Nuestra naturaleza humana tiende a ser dura. A veces preferimos juzgar, guardar rencor o responder con dureza cuando alguien nos hiere. La misericordia desafía esta dureza. Nos llama a renunciar a las reacciones agresivas y a apostar por la empatía. Es ponernos en los zapatos del otro, aunque nos cueste. Es elegir comprender en lugar de condenar. Y sí, esto nos confronta con nuestras propias debilidades y nos obliga a depender del Espíritu Santo. Porque siendo sinceros, hay momentos en los que solo el poder de Dios nos puede ayudar a mostrar misericordia. La buena noticia es que no necesitamos hacer grandes actos heroicos. La misericordia se vive en lo cotidiano. Tal vez sea perdonar una ofensa pequeña que te hicieron hoy, o quizá detenerte para escuchar a alguien que está pasando un momento difícil. Puede ser ayudar a un vecino, abrazar a un amigo o simplemente sonreír a quien necesita aliento. Son esos pequeños detalles los que poco a poco transforman nuestro corazón y el de los demás.
Cada acto de misericordia nos hace un poco más como Jesús. Y cuando eso ocurre, no solo cambia nuestra vida, sino también la de los que nos rodean. Piensa en esto. Cuando vives con misericordia, estás mostrando el Evangelio en acción. No necesitas hablar mucho, tus actos hablan por ti. Las personas pueden ver a Cristo reflejado en cómo vives, cómo tratas a los demás, cómo respondes al dolor y a la injusticia. Ese es el verdadero testimonio, una vida que inspira a otros a buscar también la misericordia divina. Y al final, lo más hermoso de todo es que esta invitación de Jesús nos transforma desde adentro, nos acerca más a Dios y nos ayuda a ver el mundo con otros ojos. La misericordia nos libera de la amargura, del juicio y del orgullo. Nos hace humildes, nos hace más humanos y, a la vez, más parecidos a nuestro Padre Celestial. Porque vivir con misericordia no solo transforma nuestras relaciones, sino que nos acerca al corazón mismo de Dios. Así que pregúntate hoy, ¿a quién puedes mostrarle misericordia? Tal vez sea un familiar, un amigo o incluso un extraño. No esperes a mañana, empieza hoy, porque cada acto de compasión, por pequeño que sea, es un reflejo de la misericordia del Padre, y cuando eliges vivir así, estás iluminando el mundo con el amor de Dios. Número 4. Lucas 17, versículo 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviese a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Jesús nos deja una enseñanza poderosa en Lucas. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviese a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Sí, 7 veces al día. Y no sé tú, pero cuando leemos eso, la primera reacción puede ser, ¿en serio, Jesús? ¿Otra vez? Pero aquí hay algo muy profundo que debemos entender. Jesús no nos está pidiendo que ignoremos las ofensas, ni que seamos ingenuos. Al contrario, nos está mostrando una dinámica donde el amor, la verdad y la restauración caminan de la mano. Fíjate bien, lo primero que Jesús dice es repréndele, es decir, confronta a tu hermano. Pero ojo, no se trata de atacar o humillar. Confrontar en el amor de Cristo es señalar el daño causado con humildad y respeto, buscando el bien del otro. ¿Por qué? Porque muchas veces la otra persona ni siquiera es consciente de lo que ha hecho. Y si lo es, el propósito de reprender no es ganar la discusión, sino restaurar la relación. No es buscar venganza, sino sanar. Y por difícil que sea, este acto de amor puede ser el inicio de una transformación. Ahora bien, todo esto tiene una condición, el arrepentimiento. Jesús deja claro que el perdón va de la mano con un me arrepiento sincero. El arrepentimiento verdadero no es una excusa barata o un bueno, ya perdóname, dicho con ligereza. Number. Es una decisión real de cambiar, de reconocer el daño hecho y dar pasos hacia la reconciliación. El perdón sin arrepentimiento pierde su sentido profundo, porque la idea no es solo cubrir la ofensa, sino restaurar corazones. Aquí es donde Jesús va un paso más allá y nos sorprende. Dice que si tu hermano te ofende 7 veces en un solo día, pero cada vez regresa con un corazón arrepentido, debes perdonarlo. Y claro, nuestra mente humana tiende a poner límites. Ya basta, esta es la última vez. Pero Jesús rompe esa mentalidad. Nos recuerda que el perdón no se basa en nuestro orgullo, sino en la misericordia de Dios. ¿Y qué pasa si nos quedamos sin fuerzas para perdonar? Ahí es donde entendemos que nuestra fuente no somos nosotros mismos, sino Dios. Al perdonar repetidamente, reflejamos que su gracia en nosotros nunca se agota. Este proceso no solo beneficia al ofensor, también transforma al ofendido. Cada acto de perdón nos desafía, nos pule, nos hace crecer. Perdonar reiteradamente nos enseña paciencia, nos llena de mansedumbre y nos obliga a ver el proceso de cambio del otro con ojos de empatía. Porque, seamos sinceros, todos estamos en proceso.
Nadie cambia de la noche a la mañana. Quizá hoy alguien te ofende, pero también tú podrías ser quien necesite el perdón mañana. ¿Cuánto necesitamos la gracia de Dios en este proceso mutuo de arrepentimiento y perdón? Cuando vivimos esta dinámica en nuestras relaciones, algo hermoso sucede. Damos testimonio del amor de Dios. Porque seamos honestos, perdonar repetidamente no es algo natural. Nuestra naturaleza humana grita justicia, grita no más. Pero cuando perdonamos, el mundo ve algo diferente. Ve la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ve un amor que no proviene de este mundo. Y es ahí donde nuestra vida se convierte en luz. ¿Sabes por qué? Porque estamos mostrando la visión del reino de Dios, un reino donde la misericordia siempre triunfa sobre la venganza. Por eso te quiero preguntar algo. ¿Hay alguien en tu vida que te ha pedido perdón una y otra vez? Quizá es difícil, quizá piensas que no cambiará nunca, pero recuerda esto, el perdón no solo libera al otro, también te libera a ti. Te quita el peso del resentimiento y abre las puertas para que el amor de Dios fluya en tu vida, si Jesús nos perdona una y otra vez. Número 5, Colosenses 3, versículo 13. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo, en Colosenses, nos deja una instrucción que tiene el poder de transformar nuestras relaciones. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí no se trata de perdonar como puedas o si te nace. Number se nos pide que perdonemos como Cristo nos perdonó. Y eso, amigos, es un estándar supremo. Jesús nos ofrece un perdón que es completo, incondicional y sacrificial. Cuando Él colgó en la cruz, no esperó que nosotros mereciéramos su perdón. Lo dio por amor, por pura gracia. No lo hizo a medias ni con condiciones. Nos perdonó del todo, aunque no lo merecíamos. ¿Te imaginas si Jesús decidiera perdonarnos solo cuando le pareciésemos dignos? Ninguno de nosotros tendría esperanza, y sin embargo, esa misma calidad de perdón es la que estamos llamados a reflejar. Difícil, sí, pero posible si dejamos que la gracia de Dios fluya a través de nosotros. Pablo también menciona soportarnos unos a otros, y aquí es donde la cosa se pone real. Porque, ¿qué significa soportar? Significa reconocer que convivir no siempre es fácil. Hablar de comunidad implica roces, malentendidos, fallas. Es normal, pero el perdón es ese puente que restaura lo que se rompe y mantiene unida a la comunidad. Si no perdonamos, dejamos que el orgullo y el resentimiento dividan lo que Dios quiere que permanezca unido. Perdón y unidad van de la mano. Cada vez que eliges perdonar, estás contribuyendo al bienestar de tu familia, tu iglesia y tu comunidad. Ahora, seamos honestos, perdonar no siempre es lo que nos nace. Nuestra naturaleza humana quiere justicia, quiere ver que el otro pague por lo que hizo. Pero aquí es donde el orgullo debe morir. Perdonar como Cristo nos perdonó requiere humildad, y la humildad empieza cuando reconocemos que también hemos fallado. Así como tú has necesitado el perdón de Dios, otros también lo necesitan de ti. No se trata de minimizar la ofensa, sino de entender que la gracia que recibiste no fue porque la merecías, sino porque Dios te amó primero. Esa misma gracia es la que debes extender. Y aquí hay algo poderoso. Perdonar no solo libera al otro, también te libera a ti. El resentimiento es como un veneno que va contaminando tu corazón, robándote la paz, la alegría y hasta tu relación con Dios. Pero cuando eliges perdonar, algo en ti cambia. La rabia se transforma en compasión, el dolor da paso a la serenidad y la hostilidad se convierte en paz interior. Es como si una carga pesada cayera de tus hombros. Perdonar no siempre significa que la relación será igual que antes, pero sí significa que tú quedas libre, libre para seguir adelante, libre para crecer en Cristo. Ahora, imagina cómo se ve esto para el mundo.
Cuando alguien te ve perdonar con la profundidad de Cristo, sabe que hay algo sobrenatural en ti, porque perdonar así no es normal. Es un testimonio vivo del Evangelio. Tus acciones hablan más fuerte que cualquier sermón. El mundo necesita ver creyentes que encarnen esta enseñanza. Perdonar como Cristo nos perdonó es una declaración de que Dios es real, de que su amor transforma vidas y de que su gracia es suficiente. Y sí, yo sé que no es fácil. Perdonar duele. A veces nos cuesta soltar porque creemos que estamos dejando ir algo que merecíamos. Pero cuando miras la cruz, te das cuenta de que Jesús pagó por todo. La justicia final le pertenece a Dios. Nosotros solo estamos llamados a obedecer y a amar. Y cuando lo hacemos, cuando perdonamos como Dios nos perdonó, algo hermoso sucede. Nos acercamos más a su corazón. Nos volvemos más como Él. Así que quiero que te preguntes, ¿hay alguien a quien necesites perdonar hoy? Quizá un amigo, un familiar o alguien que te hirió profundamente. No lo pospongas más. Lleva esa carga a la cruz. Pídele a Dios que te dé la fuerza y la humildad para perdonar. Porque cuando lo haces, no solo liberas a la otra persona, también te liberas a ti. Y en ese momento estás reflejando el perdón más puro y perfecto que existe, el perdón de Cristo. Número 6, Efesios 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Pablo en Efesios nos dice algo que toca el corazón. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. ¿Te has dado cuenta de cómo la gracia está justo en el centro de este mensaje? No es un simple consejo para llevarnos bien. Es una llamada a vivir de una manera que refleje el corazón de Dios. La bondad y la misericordia no son solo palabras bonitas, son las raíces profundas de un perdón que nace desde adentro, desde un corazón transformado por la gracia. Cuando hablamos de perdonar, a veces lo reducimos a un acto de la voluntad, como si solo dependiera de decidir perdonar, y ya está. Pero aquí Pablo nos muestra algo más profundo. El perdón sincero nace de una actitud bondadosa, de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios. Porque, ¿cómo podría un corazón endurecido perdonar de verdad? La bondad y la misericordia son lo que preparan nuestro corazón para soltar la ofensa, para mirar al otro con compasión y no con juicio. Y esa actitud solo puede nacer cuando recordamos cómo Dios nos ha perdonado a nosotros. Con amor, sin condiciones, sin merecerlo. Cristo es nuestro ejemplo perfecto. Dios, a través de Él, no nos dio lo que merecíamos, nos dio lo que necesitábamos: perdón, restauración y una nueva vida. Piensa en eso por un momento. Cristo no esperó a que estuviéramos listos o dignos de su perdón. No puso condiciones. Él se entregó, aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Esa es la clase de perdón que hemos recibido, y esa es la clase de perdón que estamos llamados a extender. Perdonar no es minimizar lo que nos hicieron. Perdonar es mirar la ofensa a través de la cruz y elegir responder con la misma gracia que hemos recibido. Ahora sé lo que podrías estar pensando, pero es que me duele. No puedo simplemente olvidar lo que me hicieron. Y tienes razón. El dolor es real y las heridas no se sanan de la noche a la mañana. Pero aquí está la clave. Vivir en gracia significa que no alimentamos el rencor ni buscamos venganza. El resentimiento nos ata, nos roba la paz y nos deja prisioneros de nuestro propio enojo. Perdonar, en cambio, nos libera. Nos libera de llevar un peso que no nos corresponde. Cuando eliges perdonar, no estás justificando la ofensa, estás eligiendo la libertad que solo la gracia de Dios puede darte. Es un acto de fe, de confianza en que Dios sanará las heridas y hará justicia a su manera y en su tiempo. Pero perdonar a la manera de Cristo también es un proceso. La benignidad y la compasión no nacen de un día para otro, se cultivan. Y la clave está en caminar de la mano del Espíritu Santo.
Él nos enseña a ver más allá de la ofensa, a ver el corazón herido del otro. Nos ayuda a recordar que también nosotros hemos fallado y necesitamos la misma gracia que estamos llamados a ofrecer. Y a medida que avanzamos en este camino, algo hermoso sucede. Empezamos a parecernos más a Cristo. Nuestra paciencia crece, nuestra empatía se fortalece y nuestro corazón se llena de una paz que el mundo no puede entender. Cuando vives la gracia en el perdón, tu vida se convierte en un testimonio del Evangelio. Piensa en esto: el mundo está lleno de enojo, divisiones y corazones heridos. Pero cuando alguien te ve perdonar con amor, con bondad, con esa profundidad que solo Cristo puede dar, algo cambia. Es como una luz en la oscuridad. El perdón no solo sana tu corazón, también puede sanar corazones a tu alrededor. Muestra al mundo que la gracia de Dios es real, que el Evangelio tiene poder y que el amor de Cristo puede transformar vidas. Así que quiero preguntarte algo. ¿Hay alguna herida que todavía te cuesta soltar? ¿Alguien a quien no has podido perdonar? Recuerda esto. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien, significa que estás eligiendo la libertad. Estás dejando que la gracia de Dios haga en ti lo que solo su amor puede hacer. Así como Dios te perdonó en Cristo, así también perdona tú, porque en ese acto de perdón estarás reflejando el corazón mismo de Dios. Número 7. Romanos 12, versículo 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En Romanos, Pablo nos deja un mensaje que desafía todo instinto humano. No paguéis a nadie mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aquí quiero que nos detengamos un momento, porque ¿cuál es nuestra primera reacción cuando alguien nos lastima o nos hace una injusticia? Es natural querer devolver lo mismo, hacer justicia con nuestras propias manos. Pero Pablo nos está mostrando un camino diferente, un camino que no sigue las reglas del mundo. Nos está invitando a responder al mal con bien, y eso no es fácil, pero precisamente por eso es tan poderoso. Mira, la venganza puede sentirse bien al principio, porque responde a esa necesidad de equilibrio, a ese impulso de hacer pagar al otro por lo que nos hizo. Pero, ¿alguna vez te ha pasado que después de vengarte sigues sintiéndote igual de vacío o incluso peor? Eso es porque el mal no se vence con más mal. Es como tratar de apagar un fuego con gasolina. En cambio, cuando eliges responder con bien, algo cambia. El resentimiento pierde su poder sobre ti y en lugar de alimentar el ciclo del odio, abres espacio para algo diferente, la paz y la reconciliación. El bien no es una debilidad, aunque así lo parezca a veces. De hecho, es todo lo contrario. Se necesita una fuerza espiritual inmensa para responder con amor cuando te hieren. Pablo nos está mostrando que el bien es transformador. Cuando decides actuar con bondad frente a la injusticia, desarmas al otro. Es como si el odio se quedara sin combustible. Y aunque no siempre veas resultados inmediatos, esas semillas de paz que siembras pueden dar fruto en el corazón de la otra persona. Responder con bien no significa que eres ingenuo. Significa que confías en una fuerza mayor, en un propósito más grande. Y aquí es donde entra la fe en la justicia de Dios. Porque sé que es difícil soltar el deseo de venganza. Queremos que se haga justicia, que el otro pague por lo que hizo. Pero Pablo nos recuerda que la justicia pertenece a Dios, y Él sabe cómo y cuándo actuar. No es nuestro trabajo ajustar cuentas, nuestro trabajo es confiar. Y esa confianza nos libera. Nos quita la carga de vivir consumidos por el enojo, nos deja en paz con nosotros mismos y con Dios. Él tiene el control, y nuestra respuesta misericordiosa también tiene un impacto eterno que no siempre podemos ver. Imagina por un momento cómo sería si todos viviéramos así, si respondiéramos al mal con bien. La cultura de la venganza, que está tan arraigada en nuestro mundo, comenzaría a romperse. Una comunidad de fe que decide vivir de esta manera se convierte en una luz en medio de la oscuridad. El Evangelio se hace visible.
la gente empieza a notar que hay algo diferente, que hay un amor que no encaja con las lógicas humanas. Esa es la belleza del mensaje de Cristo. Un amor que vence la hostilidad, un perdón que rompe cadenas y una gracia que transforma corazones. Si buscamos un ejemplo perfecto de esto, solo tenemos que mirar a Jesús. Cuando Él fue insultado, no respondió con insultos. Cuando lo crucificaron, sus palabras fueron: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». ¿Puedes imaginar esa escena? Jesús tuvo el poder de defenderse, de destruir a quienes le hacían mal, pero eligió perdonar. Desde la cruz nos mostró que el bien siempre será más fuerte que el mal, y ahora tú y yo somos llamados a seguir su ejemplo. Por eso te pregunto, ¿hay alguien en tu vida que te ha hecho daño? ¿Una situación que te consume y te hace querer responder con enojo? Tal vez sea el momento de soltar esa carga y elegir el bien. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces vivir en libertad. No permitas que el mal te venza. Vence al mal con el bien, porque cada vez que lo haces, no solo estás reflejando el corazón de Dios, también estás sembrando semillas que pueden transformar vidas. El camino que propone Pablo no es fácil, pero sí es el mejor. Es el camino que nos dejó Jesús. Es el camino que trae verdadera victoria. Así que hoy, elige vencer. Elige el bien, porque al final el amor de Dios siempre tiene la última palabra. Número 8. Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En Mateo Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y con esta declaración nos revela algo profundo. La misericordia no solo tiene valor aquí en la tierra, sino también en la eternidad. Es como si Jesús nos estuviera diciendo: ¿quieres recibir misericordia? Entonces empieza por ofrecerla. Esta promesa está cargada de esperanza, porque nos deja claro que practicar la misericordia tiene una recompensa segura: la misericordia de Dios en nuestras vidas. La misericordia no es opcional para los que seguimos a Cristo. No es algo que podamos practicar cuando nos convenga o cuando el otro se lo merezca. Ser misericordiosos es una marca del verdadero discípulo. Es una cualidad que cultivamos, un reflejo de lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Porque piénsalo, ¿cuántas veces has experimentado la misericordia de Dios? ¿Cuántas veces te ha perdonado, te ha levantado y te ha dado una nueva oportunidad? Así como hemos recibido, también debemos dar. La misericordia no es débil, es poderosa, es eterna y tiene un valor incalculable. Ser misericordiosos también significa tender un puente entre Dios y el prójimo. No basta con ver la necesidad del otro y sentir lástima. La verdadera misericordia nos mueve a actuar. Es un gesto concreto: escuchar al que sufre, perdonar al que ofende, ayudar al que lo necesita. La misericordia no se queda en palabras bonitas, se manifiesta en acciones. Cuando actuamos con misericordia, mostramos el amor de Dios de una manera que cualquiera puede entender. Es un lenguaje universal, un reflejo del reino de Dios en un mundo que tanto lo necesita. Y aquí Jesús nos deja una clave poderosa: la reciprocidad divina. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No se trata de un intercambio frío o comercial, como si estuviéramos negociando con Dios. Es una dinámica espiritual, un fluir natural de la gracia. A mayor misericordia que brindamos, mayor misericordia recibimos, no porque la merezcamos, sino porque cuando vivimos en misericordia nos ponemos en sintonía con el corazón de Dios, abrimos nuestras vidas a su favor, y su amor empieza a fluir en nosotros y a través de nosotros. Pero la misericordia va mucho más allá del simple perdón. Perdonar es parte de ella, sí, pero no es todo. La misericordia también significa ser empáticos, ser generosos con las debilidades de los demás. Es comprender que todos estamos en proceso, que todos fallamos. Es aprender a mirar al otro con los ojos de Cristo, no como alguien que nos ha fallado, sino como alguien que necesita gracia, igual que tú y yo.
La misericordia también se manifiesta en la sensibilidad ante el dolor ajeno. Cuando nos movemos con compasión, creamos una comunidad cristiana que refleja el amor y el cuidado de Dios. Una comunidad que se levanta y se sostiene en la comprensión mutua y no en el juicio. La misericordia, al final, nos lleva a algo que todos buscamos: la felicidad verdadera. Cuando Jesús dice bienaventurados, no está hablando de una alegría superficial o pasajera. No es un hoy me siento feliz porque todo está bien. Es una dicha profunda, una alegría que surge de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque cuando practicamos la misericordia, estamos alineados con el corazón del Padre, y eso nos da una paz, una plenitud que el mundo no puede dar. La verdadera felicidad viene de vivir según el reino, donde la gracia, el perdón y el amor siempre prevalecen. Quizás hoy estés enfrentando una situación donde podrías elegir entre el juicio y la misericordia. Tal vez alguien te ha herido, te ha decepcionado y todo dentro de ti quiere responder con dureza. Pero aquí está el desafío: elige la misericordia, no porque el otro lo merezca, sino porque tú has sido llamado a reflejar el amor de Dios. Y te aseguro algo: cuando lo hagas, no solo bendecirás a esa persona, también serás bendecido tú. Porque la misericordia que damos siempre vuelve a nosotros multiplicada. Jesús lo dijo claro: los misericordiosos son bienaventurados, son dichosos porque han entendido el corazón de Dios y al practicar la misericordia se acercan un poco más a la plenitud del reino. Así que hoy elige la misericordia, haz de ella tu lenguaje, tu estilo de vida. Porque cuando practicas la misericordia, no solo cambias tu entorno, también dejas que Dios transforme tu corazón. Número 9. Isaías 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. En Isaías, Dios nos hace una invitación poderosa y llena de amor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Es Dios mismo quien toma la iniciativa. No está esperando a que nos acerquemos con miedo o vergüenza. Nos llama, nos invita y lo hace con ternura. Venid, dice. No se trata de un juicio frío ni de un castigo inminente. Es una conversación. Es Dios abriendo la puerta para que volvamos a Él, sin importar lo profundo que haya sido nuestro pecado. Esta invitación de reconciliación nos muestra algo maravilloso. Dios no se queda en la distancia, esperando que resolvamos las cosas por nosotros mismos. Al contrario, Él está dispuesto a restaurar nuestra relación, aunque hayamos fallado una y otra vez. Estemos a cuenta, no es un llamado al castigo, sino a un diálogo sincero, a presentarnos ante Él tal como somos, con honestidad. Porque cuando nos acercamos a Dios con un corazón abierto, lo que encontramos no es condenación, sino perdón. Un perdón que tiene el poder de transformar por completo nuestra vida. Y aquí está la promesa: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Piensa en esta imagen por un momento. La grana es un rojo intenso, un color que simboliza culpa, errores y heridas que parecen imposibles de borrar. Pero Dios dice que puede transformarlo todo en blanco como la nieve. Eso es un cambio radical. No estamos hablando de un simple retoque o una limpieza superficial. El perdón de Dios va más allá. Él renueva nuestro ser desde lo más profundo. Nos limpia de manera tan completa que ni siquiera podemos entenderlo con nuestra lógica humana. Su gracia es así de poderosa. Cuando aceptamos el perdón divino, también sucede algo increíble en nuestra identidad. Ya no vivimos bajo la sombra de nuestros errores pasados. Nos liberamos de la culpa que nos pesaba y comenzamos a vernos a través de los ojos de Dios, como hijos amados, restaurados y perdonados. Y eso cambia todo. Nuestra autoestima, que tal vez estaba destruida por el remordimiento, se reconstruye. La culpa se convierte en gratitud y el peso de la vergüenza se transforma en humildad.
Es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de vivir alineados con el amor y la voluntad de Dios. Porque el perdón de Dios no es solo el fin de algo, también es el principio de todo. Es una oportunidad para empezar de nuevo. Dios nos da una página en blanco, un futuro lleno de esperanza. A través de su gracia nuestras fallas ya no definen quiénes somos ni hacia dónde vamos. Él nos invita a mirar hacia adelante con confianza, sabiendo que su amor nos acompaña en cada paso, porque Dios es experto en dar segundas oportunidades, en tomar lo roto y convertirlo en algo hermoso. Y este perdón que recibimos también nos deja un desafío: perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado. Si Él, en su infinita santidad, nos ofrece un perdón tan completo, ¿qué nos impide a nosotros extender esa misma gracia a quienes nos han herido? Perdonar no es fácil, lo sé, pero cuando lo hacemos, participamos en la obra redentora de Dios. Nuestro perdón puede ser la semilla de restauración en la vida de otra persona. Es una fuerza sanadora que trae libertad, no solo a quien perdonamos, sino también a nosotros mismos. El perdón divino es un refugio seguro. Es el lugar donde encontramos amor, restauración y esperanza. No importa cuán lejos hayas ido ni cuánto te hayas alejado, Dios te está llamando hoy. Venid, estemos a cuenta. Acércate a Él con honestidad, con un corazón dispuesto, porque su perdón no solo borra tu pasado, también transforma tu presente y te abre la puerta a un futuro lleno de propósito. La gracia de Dios es más fuerte que cualquier error, más poderosa que cualquier culpa, así que deja que el perdón divino haga su obra en ti. Permítele transformar tu vida, limpiar tu corazón y darte un nuevo comienzo. Y cuando lo hagas, no te quedes con ese regalo solo para ti. Extiende el perdón a otros, porque en ese acto reflejarás el corazón mismo de Dios. El poder del perdón divino no solo restaura, también nos convierte en portadores de su amor y su gracia en el mundo. Número 10. Primera de Juan 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Juan encontramos una promesa que lo cambia todo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Piensa en esto por un momento. No importa cuán grande o pequeña sea la falta, si nos presentamos ante Dios con un corazón sincero, su respuesta está garantizada: perdón y limpieza total. Y esto no es porque Él necesite que le digamos algo que ya no sepa. Dios conoce todo de nosotros, incluso lo que intentamos esconder. La confesión no es para informarle a Dios, sino para abrir nuestro corazón con humildad y transparencia. Es un acto de valentía y sinceridad que nos libera y nos permite experimentar su gracia sin barreras. Confesar nuestros pecados es una declaración de humildad. Es decirle a Dios: Señor, he fallado y necesito tu ayuda. Reconocer nuestras faltas demuestra que estamos dispuestos a cambiar, que no queremos seguir cargando con aquello que nos aleja de Él. La confesión es el primer paso para una restauración verdadera, porque pone nuestro corazón en la posición correcta, humilde, arrepentido y abierto al perdón. Es como abrir una ventana en una habitación oscura. La luz de la gracia de Dios entra y empieza a transformar todo. Ahora, aquí viene lo más hermoso. Dios es fiel y justo, fiel y justo. Su perdón no depende de qué tan buenos o malos hayamos sido. No se trata de merecerlo. Dios perdona porque esa es su naturaleza y porque ha prometido hacerlo. Cuando Él dice que nos perdonará si confesamos, podemos estar seguros de que cumplirá su palabra. Su justicia no es una justicia ciega que busca castigar, sino una justicia redentora que restaura lo que está roto. Él no nos condena, Él nos sana. Confesar nuestros pecados es ponernos en sintonía con su corazón, con su amor y con su compromiso inquebrantable de levantarnos una y otra vez. Pero el perdón de Dios no solo borra la culpa, va mucho más allá. Dice que nos limpia de toda maldad.
Es como si Dios tomara el paño más puro y quitara hasta la última mancha de nuestro corazón. La confesión no solo trata con el pecado que cometimos, también limpia las huellas que ese pecado dejó en nosotros, la vergüenza, la amargura, el resentimiento. Nos libera del peso que nos aplasta y nos devuelve la paz. Cuando Dios nos limpia, podemos caminar con confianza, con gozo, sabiendo que ya no hay nada que nos separe de su amor. Confesar también es un acto de fe y esperanza, porque seamos honestos, a veces sentimos que nuestras caídas son demasiado grandes para que Dios nos perdone. Pero cuando nos atrevemos a confesar, estamos eligiendo creer que su amor es mayor que nuestros errores. Estamos declarando que confiamos en su misericordia y que su perdón siempre estará disponible. La fe en el perdón de Dios rompe las cadenas de la culpa, del miedo y de la duda. Nos impulsa a avanzar, a levantarnos y a seguir caminando con la certeza de que su gracia nos sostiene. Y lo más maravilloso es que este perdón divino también nos enseña a relacionarnos con los demás. Porque cuando experimentamos el perdón de Dios, aprendemos a pedir perdón con sinceridad y a perdonar generosamente. La confesión y el perdón no solo restauran nuestra relación con Dios, también sanan nuestras relaciones humanas. Nos enseñan que ser honestos acerca de nuestras fallas y extender la misma gracia que hemos recibido es la clave para relaciones fuertes y saludables. Imagina una comunidad donde la humildad y el perdón son la norma. Sería un lugar lleno de libertad, amor y restauración. Así que quiero que pienses en esto. ¿Hay algo que necesitas confesar hoy? Tal vez has estado cargando con una culpa que te pesa demasiado. Tal vez has sentido que no eres digno de acercarte a Dios. Pero escucha esto, su perdón está garantizado. No importa lo que hayas hecho, si vienes con un corazón sincero, Él es fiel y justo para perdonarte. Hoy puedes experimentar esa libertad. Hoy puedes abrir la ventana de tu corazón y dejar que la luz de su gracia lo llene todo. Confesar no es humillarte, es liberarte, es acercarte a un Padre que te ama y que te está esperando con los brazos abiertos. Así que no dejes que el miedo o la culpa te detengan. Acércate a Dios, habla con Él y recibe el perdón y la limpieza que solo Él puede darte. Te aseguro que cuando lo hagas, caminarás con una paz y un gozo que transformarán tu vida para siempre. Número 11. Efesios 1, versículo 7. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Efesios, Pablo nos recuerda una verdad que lo cambia todo. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si lo piensas, la redención no es una idea abstracta o un concepto religioso sin peso. La redención es algo real, tangible. Ocurrió en la historia, en un momento específico, cuando Jesús entregó su vida en la cruz. Su sangre derramada fue el precio que Él pagó por nosotros, por ti y por mí, para liberarnos de la esclavitud del pecado. No fue una acción simbólica, fue una entrega total. Jesús pagó lo que nosotros no podríamos haber pagado nunca. El perdón que recibimos no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. No podría serlo. Si así fuera, nunca lo alcanzaríamos. El perdón es un regalo de la gracia de Dios, que Él nos ofrece libremente por medio del sacrificio de Cristo. Imagínate esto. La sangre de Jesús tiene un valor infinito y fue derramada por nosotros. Su muerte asegura un perdón completo, absoluto, que no está atado a nuestros esfuerzos humanos, sino a la abundante gracia de Dios. Una gracia tan grande que supera cualquier pecado, cualquier error, por más oscuro o vergonzoso que sea. Y aquí es donde la frase, según las riquezas de su gracia, toma un significado especial. Dios no perdona de manera limitada ni escasa. Su gracia es sobreabundante, infinita, y su perdón también lo es. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda cubrir. No importa cuán roto te sientas o cuánto creas que has fallado, su gracia sigue siendo suficiente. Esta realidad transforma nuestra percepción de nosotros mismos. De repente,
La culpa que nos atormentaba pierde su poder, y la vergüenza que nos paralizaba se desvanece. La redención en Cristo nos rescata y nos da un valor nuevo. Somos perdonados, somos amados, somos libres, porque ser redimidos significa mucho más que ser perdonados, significa ser rescatados y apartados para una vida nueva. Es como si Dios nos hubiera comprado pagando el precio más alto para darnos un propósito y una identidad renovada. Ya no somos prisioneros de nuestro pasado ni de nuestras caídas. Ahora somos hijos amados del Padre y eso cambia todo. Cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, empezamos a vivir con dignidad, con confianza, sabiendo que tenemos un valor inmenso ante los ojos de Dios. Pero esto también nos desafía a vivir de una manera diferente. Si Dios nos ha dado un perdón tan inmerecido, ¿cómo no vamos a extender ese mismo perdón a los demás? La redención nos enseña que el perdón no puede tener condiciones humanas. No podemos decir: te perdono si te lo mereces, porque Dios no hizo eso con nosotros. Perdón y gracia van de la mano, y cuando aprendemos a perdonar como Dios nos perdonó, estamos reflejando su corazón. Estamos demostrando que el Evangelio es real, que tiene poder para transformar nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los demás. Y esto es algo que el mundo necesita escuchar desesperadamente. Vivimos en un tiempo donde la culpa y el dolor parecen dominar muchas vidas, personas atrapadas en su pasado, cargando con heridas y errores que no saben cómo sanar. Pero la redención en Cristo es una buena noticia, es un mensaje de esperanza que grita: no tienes que seguir viviendo así. Hay perdón, hay libertad, hay una nueva vida para ti. La gracia de Dios no tiene límites, y cuando compartimos este mensaje con otros, estamos extendiendo la obra redentora de Cristo a corazones heridos que necesitan ser sanados. Quiero que pienses en esto: Dios pagó un precio infinito para redimirte. Su perdón no es un ideal lejano, es una realidad que está disponible para ti hoy mismo. Si te has sentido atrapado por el pecado o cargado de culpa, acércate a Cristo. No hay nada que Él no pueda perdonar. Su sangre ya fue derramada por ti. Recibe ese perdón, deja que su gracia transforme tu vida y dale gracias porque en Él tienes redención. Y cuando lo hagas, no te quedes con esa buena noticia solo para ti. Compártela. Vive el perdón que recibiste y extiéndelo a los demás. Porque el mundo necesita ver y escuchar que hay esperanza, que la redención es real y que en Cristo la libertad del pecado y la plenitud de la vida son posibles. Ese es el poder transformador del perdón divino. Número 12. Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. En el Salmo, el salmista nos revela algo maravilloso sobre el corazón de Dios. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Si hay algo que debemos recordar siempre, es esto: la bondad de Dios no es un atributo temporal o condicionado a nuestras acciones. Es parte de su naturaleza. Dios no es a veces bueno o a veces perdonador. Él es bueno en todo momento y su disposición a perdonar es constante, firme y segura. No importa cuántas veces caemos, no importa lo grandes que parezcan nuestras faltas, Dios está siempre listo para extender su perdón. Aquí hay algo poderoso. Su perdón no depende de nuestro desempeño. Muchas veces, en nuestra humanidad, pensamos que tenemos que ganeárnoslo, que si oramos más fuerte, si hacemos algo suficiente, entonces Dios nos mirará con favor. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La bondad de Dios es inmutable y su perdón es un acto de amor que brota de su carácter. Frente a nuestras dudas y temores, Él sigue siendo fiel. Es el Dios de las segundas, terceras y cuartas oportunidades. Si volvemos a Él con un corazón sincero, Él nos recibe sin reproches. La misericordia de Dios es también un eje central en esta verdad. Fíjate bien en lo que dice el versículo: su misericordia es para con todos los que le invocan.
No dice para algunos, ni para los más santos, ni para los que no fallan nunca. Es para todos. La misericordia de Dios no discrimina. Está disponible para cualquiera que tenga la humildad de reconocer su necesidad y clamar al Señor. No importa cuánto hayas caído o cuán lejos te hayas ido, si vienes a Dios y le dices, Señor, aquí estoy, te necesito, Él te escucha. Y no solo te escucha, sino que te recibe con un corazón lleno de amor, listo para cubrirte con su perdón y su gracia. Esto es algo que contrasta completamente con nuestra experiencia humana. Aquí en la tierra, el perdón suele ser condicional. Muchas veces, para que alguien nos perdone, necesitamos insistir, demostrar que lo merecemos, o incluso esperar a que el tiempo lo cure todo. Pero Dios no es así. Él no acumula rencores, no pone condiciones imposibles, ni nos hace esperar. Su perdón es generoso, inmediato y completo. Esto nos invita a dejar de vivir con terror o incertidumbre. Podemos acercarnos a Dios con confianza, porque sabemos que su corazón es bueno y compasivo. No necesitamos escondernos, no necesitamos huir. Cuando fallamos, la mejor decisión siempre será correr hacia Él, no alejarnos. Saber que Dios está siempre dispuesto a perdonarnos también nos impulsa a acercarnos a Él sin miedo. Muchos cargan con la idea de que Dios está esperando para castigarnos o reprendernos con dureza. Pero el Salmo nos muestra la verdadera imagen, un Dios que nos espera con los brazos abiertos, listo para escucharnos y levantarnos. Esto fortalece nuestra relación con Él y nos anima a orar con confianza, a hablarle como a un Padre que nos ama profundamente. Porque eso es lo que Él es, un Padre bueno y lleno de misericordia. Y si Dios es así con nosotros, ¿cómo no vamos a imitar su corazón en nuestra relación con los demás? Si Él está siempre listo para perdonar, nosotros también debemos cultivar esa misma disposición. Es un desafío, claro, porque perdonar no siempre es fácil, pero cuando recordamos lo que hemos recibido de Dios, entendemos que el perdón no es una carga, sino una manera de reflejar su amor. Cada vez que eliges perdonar, estás siendo testigo del Evangelio. Estás mostrando al mundo cómo es Dios, compasivo y dispuesto a dar segundas oportunidades. Así que hoy quiero recordarte algo. No importa cuántas veces hayas caído, no importa lo que hayas hecho, la disposición de Dios a perdonarte nunca cambia. Su puerta siempre está abierta, su corazón siempre está listo. Corre hacia Él, invócale con humildad y verás cómo su amor y su perdón te abrazan. Y cuando lo recibas, no te lo quedes para ti. Extiende ese mismo perdón a los que te rodean. Porque cuando vivimos en esta disposición constante de perdonar, estamos reflejando la bondad de un Dios que nunca deja de amarnos. Número 13. Proverbios 19, versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. En Proverbios se nos dice, la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Y aquí hay algo que nos desafía profundamente, porque todos, en algún momento, hemos sido ofendidos. Alguien dijo algo que nos dolió, hizo algo que nos traicionó o nos ignoró cuando más necesitábamos apoyo. Lo natural es reaccionar con enojo, frustración o incluso con deseos de venganza. Pero la Biblia nos muestra un camino diferente. No es un camino fácil, pero sí es el camino de la sabiduría. La primera parte de este versículo habla de cordura, y la cordura tiene que ver con el autocontrol. Detener el furor significa no dejar que la ira nos controle. Mira, el enojo es una emoción válida, pero si lo dejamos crecer, se convierte en un dictador que toma decisiones por nosotros. La sabiduría nos dice que debemos razonar antes de reaccionar. ¿Vale la pena responder con enojo? ¿Qué ganaré si dejo que mi furia me domine? Detener el furor es una decisión consciente de no dejar que las ofensas de otros dicten cómo vivimos. Es un acto de madurez espiritual y emocional. Es mostrar que hemos aprendido a dominar nuestros impulsos, algo que es valioso ante los ojos de Dios y también ante los ojos de las personas. Ahora, la segunda parte del versículo nos habla de la honra.
Dice que pasar por alto la ofensa es una muestra de honor. Y aquí quiero aclarar algo. Pasar por alto no significa ignorar o ser ingenuos. No significa que lo que hicieron está bien o que no nos importa. Lo que significa es que elegimos un camino superior. En lugar de aferrarnos al dolor, al rencor o a la necesidad de vengarnos, decidimos liberarnos de esa carga. Porque, seamos honestos, cuando respondemos con la misma moneda, lo único que logramos es perpetuar el ciclo de la ofensa y la venganza. Pasar por alto la ofensa es un acto de valentía que eleva nuestra dignidad espiritual. Es demostrar que no somos esclavos de las provocaciones ni de las emociones del momento. Si no pasamos por alto las ofensas, corremos el riesgo de cargar con un peso muy peligroso, el resentimiento. Y el resentimiento es como un veneno silencioso que va destruyendo nuestra paz interior. Nos roba energía, tiempo y hasta nuestras relaciones. Vivimos pensando en la herida una y otra vez y eso nos consume. Pero cuando decidimos soltar la ofensa, algo maravilloso sucede. Nos liberamos. El espacio que antes ocupaba el dolor, ahora puede llenarse de paz, perdón y sanidad. Podemos enfocarnos en cosas mucho más importantes y valiosas. La verdad es que pasar por alto el agravio nos ahorra problemas, nos da libertad y nos acerca a Dios. Responder con serenidad ante la ofensa también tiene un efecto inesperado, impacta a los demás. ¿Te has dado cuenta de cómo reacciona la gente cuando, en lugar de devolver mal por mal, eliges quedarte en calma? Es sorprendente. Esa respuesta desarma al ofensor, provoca asombro y a veces incluso arrepentimiento. Es una forma silenciosa de predicar, porque al responder con cordura estamos mostrando que la sabiduría de Dios es práctica y funciona. No solo hablamos de fe, sino que la vivimos en los momentos de tensión diaria. Pero esto no es solo una estrategia humana, es el carácter de Cristo en acción. Piensa en Jesús. Él fue insultado, golpeado y humillado, pero nunca respondió con odio ni con furia. Desde la cruz, cuando podría haber condenado a sus agresores, Él dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Ese es el ejemplo que debemos seguir. Pasar por alto la ofensa no es debilidad, es fortaleza. Es demostrar que somos verdaderamente sus discípulos, dispuestos a caminar en un camino de reconciliación y amor. Así que hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás cargando con alguna ofensa? ¿Hay algo que necesitas soltar? No dejes que el enojo y el resentimiento tomen control de tu vida. Pídele a Dios la sabiduría y la fuerza para pasar por alto esa ofensa. Porque cuando lo haces, no solo estás eligiendo la paz, también estás reflejando el corazón de Cristo. Estás eligiendo un camino de honra, un camino que te libera y te acerca más a Dios. La verdadera sabiduría se demuestra en cómo respondemos cuando somos heridos. Elige la cordura, elige la paz y sobre todo, elige reflejar a Jesús en cada una de tus respuestas. Hoy quiero dejarte con una pregunta. ¿A quién necesitas perdonar? Tal vez sea un amigo, un familiar, alguien que ni siquiera ha pedido perdón. O tal vez el que más necesita tu perdón eres tú mismo. No te aferres más al rencor ni al dolor. Acércate a Dios, entrégale esa carga y deja que su amor transforme tu corazón. Recuerda esto, así como Dios te ha perdonado una y otra vez, Él también te llama a perdonar. Si este mensaje ha tocado tu vida, compártelo con alguien que también necesite escuchar sobre el poder del perdón. Suscríbete a nuestro canal, déjanos un comentario y cuéntanos cómo Dios ha trabajado en tu vida a través del perdón. Que la paz y la gracia del Señor te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video.